Introducción. Dicen que hay personas que no necesitan hacer magia para cambiar el mundo. Solo basta con escucharlas hablar. En un pueblo olvidado por el tiempo, donde los días eran largos y las noches silenciosas, vivía una anciana solitaria. No tenía hijos, ni esposo, ni parientes cercanos. Solo un árbol y una sonrisa que nunca desaparecía. Su casa era una cabaña de madera, vieja y desgastada, al pie de un inmenso árbol de ramas sabias. Cada mañana salía, se sentaba bajo su sombra y simplemente observaba. Muchos la saludaban, otros solo la miraban de lejos, pero todos, absolutamente todos, sabían que esa mujer tenía algo que no se podía explicar con palabras. Algunos la llamaban la sabia del árbol. Otros decían que hablaba con espíritus, pero nadie podía negar lo evidente. Quienes hablaban con ella salían diferentes. ¿Era magia? ¿Era sabiduría? ¿O era simplemente la verdad, dicha con dulzura? Esta historia no comienza con un milagro, ni con una gran tragedia. Comienza con una pregunta, una duda que todos en algún momento hemos tenido. ¿Qué haces cuando todo va mal y no sabes a quién acudir? Así llegó Radha a su puerta, una joven madre con el rostro pálido por el miedo. Su esposo había partido en busca de trabajo y no había vuelto. No había noticias, no había dinero, solo hambre y silencio. Con los ojos llenos de lágrimas, Radha se acercó al árbol. La anciana la miró, sonrió suavemente y dijo: «Siéntate, hija, dime qué pasa». Nadie sabe qué esperaba encontrar Radha. Tal vez consuelo, tal vez respuestas. Pero lo que recibió fue una historia. Una historia que no solo cambiaría su vida, sino que se extendería como fuego lento por todo el pueblo. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento, es una llave, una forma distinta de mirar la vida, cuando todo parece oscuro. Y tal vez, al final de este relato, descubras que tú también tienes un árbol al cual sentarte, y una verdad que, hasta hoy, habías olvidado escuchar. Y antes de que la anciana empiece, si sientes que esta historia ya te habla, da tu primer paso. Suscríbete y comparte este video con quien hoy necesite esperanza. Ahora, escucha. Sección 1. El retrato de la anciana. Hay personas que no necesitan hablar mucho para que sepas que han vivido demasiado. Con solo verlas, sientes que su alma ha recorrido siglos. Así era ella. Tenía el cabello tan blanco como la luna llena. Su piel, arrugada, parecía un mapa de experiencias antiguas. Pero sus ojos eran jóvenes, brillaban como si aún esperaran algo bueno del mundo. Nadie recordaba cuándo había llegado al pueblo. Algunos decían que había nacido allí, otros que vino después de una gran pérdida. Pero todos coincidían en algo. Desde que estaba, el lugar se sentía distinto. Vivía sola, sí, pero no parecía estar sola. Su compañía era el árbol, un banyan gigantesco, cuyas raíces parecían abrazar la tierra. Se decía que ese árbol tenía más de 300 años, y que ella lo había visto crecer. Nunca se quejaba, ni del calor, ni del frío, ni de la soledad. Y sin embargo, muchos juraban haberla visto llorar en silencio. Lágrimas tranquilas que no pedían consuelo, solo recordaban que también ella era humana. Cada mañana salía con su taza de barro, llena de té caliente, se sentaba bajo el árbol, cerraba los ojos y sonreía. Su sonrisa no era amplia ni forzada, era sutil, verdadera, como la paz después de una tormenta. Algunos niños decían que estaba loca, pero sus madres les corregían con respeto. No es locura, es paz. A veces hablaba con quien se acercara, a veces no decía nada, pero siempre escuchaba, y eso era suficiente. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía. Algunos decían 80, otros más de 100, pero lo que más sorprendía era su alegría. ¿Cómo podía alguien que lo había perdido todo, marido, familia, juventud, sonreír tanto? En un pueblo donde el trabajo duro y las penas eran el pan de cada día, la anciana era como una brisa en medio del calor. Los niños se le acercaban con timidez y ella les contaba cuentos. Los ancianos se sentaban a su lado en silencio. Los hombres la saludaban con respeto. Las mujeres le llevaban fruta o pan, pero ella nunca pedía nada. Y sin embargo, parecía tenerlo todo. Dicen que cuando te sentabas junto a ella, el tiempo se detenía, que su voz era suave pero firme, que cada palabra tenía peso, que no hablaba por hablar, que sus silencios también decían cosas. Había perdido mucho en la vida, pero jamás perdió la capacidad de mirar con amor.
Le hablaba a las flores, saludaba al sol cada mañana y cuando llovía, levantaba el rostro con gratitud. ¿Qué sabía ella que los demás no sabían? ¿Cuál era ese secreto silencioso que la hacía brillar desde dentro? Muchos intentaron averiguarlo, pero ella no lo explicaba, lo compartía, a través de historias, de cuentos que no parecían cuentos, que te hacían llorar, pero también respirar más profundo. Y es ahí, bajo ese árbol, en esa cabaña sencilla, donde comienza esta historia. No con grandes gestos, no con milagros, sino con una mujer y su increíble capacidad de ver la vida desde la luz. Sección 2. La vida en el pueblo. No todos los lugares nacen para ser felices. Hay tierras donde el sol castiga más de lo que calienta, donde la vida no se vive, se sobrevive. Así era aquel pueblo, pequeño, polvoriento, rodeado de campos que rogaban por agua. El viento soplaba seco, y las noches eran tan oscuras que los faroles parecían velas inútiles. Pero la gente seguía adelante. La mayoría eran campesinos. Se levantaban antes del amanecer, con la espalda ya cansada y las manos llenas de tierra. Araban los campos con fe, esperando que el cielo tuviera compasión y lloviera justo a tiempo. A veces llovía, pero muchas veces no. Y cuando no llovía, no había cosecha. Y cuando no había cosecha, no había comida. Así de simple, así de cruel. Otros trabajaban como carpinteros, herreros o comerciantes en el pequeño mercado. Un mercado de apenas 6 puestos, donde todo se vendía caro porque todo costaba conseguirlo. Los domingos eran los únicos días con algo de música, alguna carcajada, algún baile, pero incluso eso era fugaz, como una nube que desaparece en el desierto. No había hospital ni escuela completa. El médico más cercano estaba a media jornada en burro, y si alguien enfermaba, se rezaba, porque a veces orar era más rápido que buscar ayuda. Las madres hacían milagros con arroz y agua. Los niños corrían descalzos, sin saber si era por costumbre o por necesidad. Y los más viejos solo suspiraban, como si su memoria ya estuviera cansada de recordar días peores. Y aún así, había vida. Se celebraban nacimientos, se lloraban muertes, se compartía el pan duro con quien no tenía nada. A veces, una taza de té se volvía un regalo sagrado. Y cuando una cabra daba leche, era casi motivo de fiesta. Pero bajo esa rutina de lucha constante, había algo que pesaba: el miedo. Miedo a que el cielo no respondiera, a que un hijo enfermara, a que un esposo se fuera a la ciudad y no regresara. Miedo al olvido, miedo a no resistir otro invierno. La pobreza no era solo falta de cosas, era también el cansancio de esperar algo mejor y que no llegara nunca. Era ver el mismo horizonte cada día, sin promesas. Las sonrisas existían, sí, pero muchas eran prestadas. Para no preocupar a los hijos, para no romperse frente al otro, había una especie de acuerdo no escrito. Aguantamos todos en silencio. En ese entorno, la anciana era una anomalía. Una mujer que, sin tener nada, parecía no temerle a nada. Sonreía con la misma frecuencia que otros suspiraban. Y eso desconcertaba. ¿Cómo lo hacía? ¿Qué la protegía de esa angustia que flotaba en el aire como polvo? Algunos decían que era porque ya lo había perdido todo, otros que ya no esperaba nada, pero nadie se atrevía a preguntarlo directamente, porque en ese pueblo preguntar por esperanza era un acto íntimo, casi sagrado. Pero eso estaba por cambiar, porque una mujer joven, desesperada, estaba a punto de romper el silencio, y con una simple conversación abriría la puerta a algo que ese pueblo había olvidado, la posibilidad de creer que algo bueno puede pasar. Sección 3. Radha y su dolor. ¿Qué se siente cuando el miedo se convierte en rutina? Cuando ya no lloras por tristeza, sino por costumbre. Así llegó Radha a la casa de la anciana. Caminó bajo el sol de la tarde, con los pies polvorientos y la mirada baja. No tocó la puerta, no llamó. Solo se quedó ahí, de pie, como si no supiera si debía entrar o darse la vuelta. La anciana, sentada bajo su árbol, alzó la vista y la reconoció sin conocerla. No dijo nada al principio, solo esperó. Radha tenía la cara hundida, los ojos rojos, el cabello despeinado, sus manos estaban temblorosas y en sus brazos llevaba algo, una pequeña bolsa de tela remendada con nudos. Dentro solo había pan duro, un pañal viejo y una carta sin abrir. «Mi esposo», murmuró. Su voz era tan débil que el viento casi la borró. Fue a la ciudad hace meses.
Dijo que encontraría trabajo. Dijo que escribiría, pero no ha escrito. No ha vuelto. La anciana no la interrumpió. No tengo dinero, continuó. No tengo leche. Los niños me preguntan cuándo volverá su padre. Yo no sé qué decirles. Me despierto cada día con el corazón en un puño y me acuesto igual. El rostro de Radha no pedía caridad, pedía descanso. Todos me dicen que tenga fe, que rece más fuerte, pero no puedo más. Cada día parece más largo, cada minuto más pesado, y siento que estoy por desaparecer. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no caían. Se habían quedado atrapadas como si su cuerpo también estuviera cansado de llorar. A veces me pregunto si él... Y se detuvo. Si él ya no piensa en nosotros. ¿Y si encontró otra vida allá? ¿Y si nunca vuelve? Silencio. El tipo de silencio que no se llena con palabras, que pesa, que duele, que es más fuerte que el llanto. La anciana la miró, no con lástima, sino con una ternura profunda, como quien ve una herida abierta y no quiere curarla con rapidez, sino con cuidado. Siéntate, hija, dijo finalmente. Aquí no necesitas fingir. Radha se dejó caer junto al árbol, abrazando sus rodillas. Se sentía frágil, como si con un soplo pudiera romperse. ¿Qué pasará con nosotros?, preguntó. ¿Y si él no vuelve? ¿Y si mis hijos pasan hambre? ¿Y si no tengo fuerzas para seguir? La anciana tomó un sorbo de té. Luego habló sin urgencia, como si ya conociera todas las preguntas antes de que fueran pronunciadas. ¿Qué crees tú que pasará? Radha la miró sorprendida. No sé, siento que... lo peor, que algo malo está por venir, que esto solo empeorará. La anciana asintió lentamente. Cuando pensamos lo peor, nuestro corazón se prepara para sufrir. Y cuando el corazón se prepara para sufrir, deja de ver lo que aún está bien. Radha cerró los ojos, respiró hondo, pero su cuerpo seguía en alerta. Era como si incluso su piel hubiera aprendido a temer. «¿Pero cómo no voy a pensar en lo malo?», protestó. «Todo a mi alrededor va mal». La anciana sonrió. No con burla, sino con la paciencia de quien ha escuchado esa frase muchas veces antes. Pensar en lo malo es fácil, hija. Basta con abrir los ojos. Lo difícil es creer que también hay cosas buenas esperando ser vistas. ¿Y cómo hago eso?, susurró Radha. ¿Cómo encuentro algo bueno si me siento vacía? La anciana tomó una ramita seca del suelo, la sostuvo en el aire y la dejó caer. Esta rama ya no da frutos, dijo, pero aún puede encender fuego, calentar una olla, iluminar una noche. Radha no entendía del todo, pero algo en esa imagen la tocó. Era simple y poderoso. ¿Quieres que te cuente una historia?, preguntó la anciana. Radha dudó, no porque no quisiera escuchar, sino porque no creía que una historia pudiera cambiar lo que sentía. Pero algo en la mirada de esa mujer la hizo asentir. Bien, dijo la anciana, escúchame con atención. Es una historia que no se encuentra en los libros. Es una historia que se encuentra en el corazón de quienes están por rendirse, y esa historia estaba a punto de comenzar. Sección 4. El consejo de la anciana. ¿Qué harías si descubrieras que tu mente es una puerta y llevas años dejando la llave por fuera? Eso fue lo primero que preguntó la anciana. ¿Una puerta?, dijo Radha. Yo no veo ninguna puerta. No se ve, respondió la anciana. Se siente, y cuando está cerrada, todo lo de afuera te parece más grande que tú. ¿Y cómo se abre? 3 actos pequeños. Eliges una idea, la repites, actúas como si fuera verdad. ¿Y si me equivoco? Te equivocarás actuando. Permanecerás rota si no haces nada. ¿Y qué idea debería elegir? Si todo va mal, ¿qué podría sostenerme? Empieza por lo que sí tienes. Tienes aliento, tienes manos, tienes a tus hijos, tienes un día que comienza. Eso es más de lo que crees. Aún así tengo miedo. El miedo pide control, la esperanza, confianza. Lo que alimentas crece. ¿Y qué pasa con mi esposo? ¿Y si no vuelve? Hay cosas que están en tus manos y cosas que no. Tu angustia no acelera caminos. Tu amor sostiene a quienes te miran. La anciana tomó una semilla del suelo y la dejó en la palma de Radha. Si plantas esta semilla y cada día le dices, ¿no crecerás?, ¿qué ocurre? Tal vez crece igual, pero más lento. O quizá la pisas sin querer, la descuidas, la olvidas. La esperanza necesita cuidado, la desesperanza también, y tú la has regado. Entonces, ¿solo debo pensar en positivo y ya? No basta pensar sin moverse.
El pensamiento muestra el rumbo y los pies lo siguen. ¿Y cuál es mi camino hoy? 3 pasos. Di en voz alta tu frase, escribe 3 gracias y realiza un acto de cuidado. Lo mínimo, pero hazlo. ¿Y si mañana me siento igual? Entonces repites. La tristeza no se vence peleando, se camina con ella hacia la luz. Cuando te duela el pecho, dijo, respira contando 4 al inhalar, 4 al sostener, 4 al exhalar. Tu cuerpo aprenderá que no está en guerra. A veces pienso que Dios me olvidó. Dios no olvida. A veces nosotros olvidamos abrir la ventana. ¿Y si mis hijos preguntan por su padre? Diles con esperanza que papá busca trabajo y tú haces tu parte. Hoy estarán juntos y mañana seguirán. Los niños no necesitan certezas perfectas. Necesitan ver tu fe en movimiento. Radha imaginó a sus hijos comiendo, riendo un poco, durmiendo tranquilos. Busiem, ¿y si no puedo con todo? Nadie puede con todo, puedes con lo de hoy. Lo de mañana se resolverá mañana, con la mujer que serás si practicas estos pasos. ¿Por qué usted sonríe tanto? Porque yo también tuve miedo y aprendí a abrir la puerta todos los días. ¿Cuándo lo aprendió? El día en que me quedé sola. El silencio era tan grande que creí que me tragaría. Un amigo me dijo, mueve una taza, barre un rincón, riega una planta. Obedecí, no porque creyera, sino porque ya no quería hundirme. Descubrí que la esperanza camina con pasos pequeños. ¿Y si la gente me juzga? Te juzgarán igual si te quedas quieta. Si te mueves, quizá alguien te tienda la mano. Escucha, tu mente es un narrador. Si solo le dictas pérdidas, te contará tragedias. Cambia el dictado, dale un principio distinto. Hoy las cosas pueden mejorar si hago mi parte. Radha miró el sobre vacío y contuvo el llanto. No tengo noticias. Entonces escríbete, pide ayuda en el mercado, ofrece lavar, cocinar, buscar a la vecina que cose. Termina. Hoy será un buen día porque yo haré que cuente. Pero si mi esposo no vuelve, si no vuelve, seguirás siendo madre, mujer y casa. Si vuelve, te encontrará de pie. En ambos caminos, la dignidad es la misma, sigues adelante. ¿Y si fallo? Fallarás y repetirás. La constancia vuelve el dolor músculo. Quiero creer, dijo Radha. Pero creer me duele, como estirar una pierna que estuvo inmóvil. Es normal. Los sueños dormidos se despiertan con agujetas. Camina igual. Dígame una última cosa. ¿Por qué está tan segura de que pensar distinto puede cambiar algo real? Porque lo he visto. Quien piensa distinto mira oportunidades donde antes veía muros. Y quien actúa distinto encuentra puertas donde antes había paredes. ¿Y si no hay puertas? Entonces haces una, golpe a golpe. Radha se levantó. ¿Qué hago ahora mismo? Vuelve a casa, alimenta a tus hijos con lo que tengas. Pide a la vecina 2 tazas de harina y ofrécele a cambio barrer su patio. Mañana, al amanecer, repite tu frase, escribe tus 3 gracias y da tu acto de cuidado. 3 pasos, 3 clavos, una puerta que se abre. Lo haré. Y cuando la duda te visite, no la eches a gritos. Ofrécele una silla por 1 minuto. Pregúntale qué teme y luego despídela con tu frase. La valentía no es no tener miedo, es caminar con él sin perder la dirección. ¿Puedo volver mañana? Puedes volver siempre. Yo muestro la puerta, tú llevas la llave. Radha cerró su mano sobre la semilla, como quien guarda un tesoro pequeño. Gracias. Ve, hija, hoy ya sabes dónde está la llave. Radha se alejó por el sendero. Caía la noche, en su pecho amanecía dentro. Sección 5. El cuento dentro del cuento. ¿Qué pasaría si no cambiaras nada afuera y aún así todo empezara a cambiar por dentro? Ese fue el inicio del cuento que la anciana narró bajo el árbol. Escucha, dijo. Hubo una vez un hombre que lo había perdido todo. No tenía casa, comida, familia, ni ganas. Se sentó junto al río y lloró por dentro. Era una tristeza sin ruido. El hombre miraba la corriente sin verla. Pensaba en los días que pasaron, en los que no llegaron, en los que quizá nunca llegarían. Su cuerpo parecía pesado, como si cada pensamiento se volviera una piedra más en los bolsillos. Entonces apareció una mujer, vieja, pequeña, con pasos lentos. ¿Por qué lloras? Porque no tengo nada. La mujer se sentó a su lado en una roca tibia. Mira el río, dijo. Dime qué ves. Agua, gruñó él. Solo agua moviéndose. Señora, tengo hambre. Lo sé, dijo ella. Y también tienes hábitos que te matan. ¿Cuáles? El de contarte la misma historia todos los días.
No tengo, no puedo, no valgo. Eso alimenta la oscuridad. Cambiar de historia no llena el estómago al instante, pero te pone de pie. ¿Y cómo cambio de historia si nada cambia? Empieza a mirar lo que ya está, lo que sí es, luego actúa desde ahí. La mujer dibujó 4 líneas en la orilla. Mira, 4 prácticas. Cuando despiertes, di, hoy haré lo que pueda con lo que tengo. Después busca 3 cosas por las que agradecer. Luego, ofrece un acto útil, por pequeño que sea. Y por último, cuida tu respiración cuando el miedo te apriete. ¿Y eso me dará pan? Te dará dirección. El pan viene cuando caminas hacia él. Mira de nuevo. ¿Qué ves? A regañadientes él obedeció. Vio sol entre hojas, un pájaro mojado, una mujer lavando, humo pobre, 2 niños tras una rana. Vio sus manos, aún firmes, aún útiles. Vio su sombra, larga, tendida sobre la tierra, como si alguien invisible lo acompañara. Sigo teniendo hambre. Ya, y sigues teniendo vida, contestó la mujer. Con vida hay posibilidades. ¿Y si me equivoco? Te equivocarás avanzando. Digamos que pruebo. ¿Por dónde empiezo? Por tus manos. Lávalas en el río. Quita el polvo del desaliento. Luego ve con la mujer que lava ropa y ofrécele ayudar. A cambio, que te enseñe a coser o a lavar mejor, o que te diga quién necesita un favor. ¿Y si me rechaza? Pregunta al del humo, al de la barca, al del pan. Si 10 dicen no, 11 será sí. No convenzas al mundo, convence a la vida. ¿Y si nadie me cree capaz? Entonces trabaja en silencio. La confianza hace ruido con el tiempo. Él se lavó las manos. El frío lo despertó. No recuerdo la última vez que hice algo útil. Hoy recordarás. La mujer le extendió un hilo rojo. ¿Qué es esto? Un recordatorio. Cada vez que te cuentes la historia vieja, tócala y respira. Repite tu frase. Haz tu acto. No es magia. Es entrenamiento. ¿Entrenamiento de qué? De mirada. Lo que miras crece. ¿Y tú quién eres para decirme esto? Alguien que aprendió tarde y quiere que otros aprendan temprano. ¿Y tú qué harás ahora? Seguir caminando. Si me quedo, creerás que te salvo yo. Y no, te salvas tú cuando decides. Él asintió. Se levantó, sacudió su ropa, miró a la mujer que lavaba. Voy. Ve, respondió. Constancia antes que 1000 promesas. Dio 3 pasos y se detuvo. Una última cosa. ¿Y si el dolor vuelve? Te sentarás, tocarás el hilo, respirarás, y cuando puedas te pondrás de pie otra vez. El dolor no es el fin del camino, es una cuesta del camino. Se acercó a la mujer del río y habló con voz baja. Ella, primero desconfiada, luego amable, le señaló un montón de ropa. Él metió las manos en el agua. El primer contacto ardió, luego hubo ritmo. Frotó, enjuagó, exprimió. Algo minúsculo cambió. Volvió a sentir sus dedos. Cuando terminó, la mujer lo miró con aprobación. No está perfecto, pero sirve. Mañana vuelve. Te pagaré con un plato de comida. Él intentó sonreír, como si su rostro hubiera olvidado cómo hacerlo. Gracias. Gracias a ti. Miró hacia la roca. La anciana ya no estaba. Solo quedaba el hilo rojo sobre la piedra. Lo recogió y se lo ató a la muñeca. Aquella noche, durmió bajo un techo prestado, con un cuenco de sopa sencilla. No era abundancia, era comienzo. Al amanecer, repitió la frase, encontró 3 gracias y buscó un acto concreto. Fue al horno, barrió la entrada, el panadero le dio sobras para repartir, caminó entre chozas ofreciendo pan. Alguien bendijo, alguien lloró, alguien rió. Pasaron días. Su postura cambió y el cuerpo se enderezó un poco. La mujer del río le enseñó a coser roturas sencillas. El panadero le habló de un barquero que necesitaba ayuda al amanecer. El barquero pagaba poco, pero lo dejaba cruzar gratis. En el mercado pequeño del otro lado, un tendero necesitaba quien cargara sacos. La vida no fue fácil, fue posible, y eso cambió todo. Tiempo después volvió a la roca. «Has crecido», dijo la anciana. «Un poco, a veces me caigo, pero me levanto antes. Nadie aprende a caminar sin caerse». Él guardó silencio, un silencio que descansaba. «No sé si algún día tendré más que esto. No lo sé. Pero ya tienes algo que el hambre no puede quitarte, una dirección. Y cuando sabes hacia dónde, el mundo deja de ser un muro». El hombre miró el agua y la vio hermosa, viva. La anciana se levantó y empezó a alejarse. «¿La volveré a ver? Cuando necesites recordar». Y el hombre, que había comenzado llorando por dentro, caminó con pasos que ya hacían sonido.
No era magia, era mirada, era práctica, era constancia. Ese fue el cuento que la anciana contó, y cada palabra, como una piedra suave del río, se acomodó en el corazón de quien escuchaba. El hombre respiró hondo y tocó el hilo rojo. No era un amuleto, era una decisión repetida. Cada mañana diría su frase, contaría sus gracias y movería sus manos. Cuando el miedo ladrara, él caminaría igual. Comprendió que la vida escucha al que insiste. Río, manos, constancia. Sección 6. La transformación de Radha. ¿Qué pasaría si no cambiaras el mundo, pero el mundo empezara a notarte porque cambiaste tú? Así comenzó el primer amanecer de Radha después del consejo. Radha despertó antes de que el gallo cantara. No fue por entusiasmo, fue porque el miedo, por primera vez, no la apretó del cuello. Se sentó en el borde de la cama, cerró los ojos y dijo en voz alta: «Hoy haré lo que pueda con lo que tengo». La frase no trajo milagros, trajo orden. Buscó un trozo de carbón y un pedazo de papel arrugado. Escribió 3 gracias. «Mis hijos respiran. Hay agua en el cántaro. Tengo manos». Entonces eligió su acto de cuidado. Encendió el fogón con paciencia. Mezcló harina con agua y una pizca de sal. Amasó despacio, empujando hacia afuera la ansiedad. Despertó a los niños con una caricia. Les dijo: «Hoy comeremos juntos y mañana también». No prometió abundancia, prometió presencia. Y eso, esa mañana, fue suficiente. Después lavó 2 camisas ajenas que le había confiado la vecina a cambio de un plato de sopa. Las frotó hasta cansarse, y cuando quiso rendirse, tocó la semilla en su bolsillo. Recordó: «Constancia antes que 1000 promesas», y continuó. Al mediodía fue al mercado pequeño. Los puestos eran pocos, pero los ojos muchos. Preguntó con voz firme si alguien necesitaba ayuda. No mendigó, ofreció. Una mujer le pidió barrer el frente y acomodar unas cestas. Le pagó con verduras marchitas. Radha agradeció. Aquellas verduras eran un tesoro. Esa noche, los niños durmieron con pan y sopa. Radha anotó 3 gracias nuevas. Hubo trabajo, hubo comida, hubo calma por un rato. Al día siguiente repitió, y al siguiente también. Pronto, 3 mujeres dejaron ropa para arreglar. Cada moneda era un ladrillo. Volvió al mercado con la frente en alto. «Puedo barrer, coser, cargar agua, cuidar niños por horas», dijo. Un frutero la contrató por las mañanas para ordenar cajas. Le pagaba en monedas y fruta madura. Llevó a casa manzanas golpeadas que sabían a fiesta. Radha escribió en su papel: «Hoy hubo dulzura, pero la vida, incluso cuando mejora, prueba». Llegó una fiebre corta al más pequeño. La noche se volvió larga. No huyó. Le mojó la frente al niño. Lo sostuvo contra su pecho y repitió su frase hasta quedarse dormida sentada. Amaneció con el niño tibio y respirando mejor. Escribió: «Mi hijo amaneció». Lloró en silencio, esta vez de alivio. Esa tarde, mientras remendaba, escuchó rumores en la calle. Una carta había llegado para alguien del barrio. La palabra carta le atravesó el cuerpo como un rayo. Las manos se le quedaron quietas, la aguja suspendida. Cerró los ojos. No corrió a la puerta, terminó la costura. «Primero lo que toca», se dijo. La carta no era para Radha, era para otra familia. Días después recibió un encargo, 20 camisas antes del domingo. Radha organizó su mesa en silencio. Trabajó sin prisa, con método. Coser, beber agua, respirar, anotar una gracia, volver a coser. No era velocidad, era ritmo. Pidió ayuda. «Vecina, ¿puedes mirar a los niños mientras termino este puño? Te pago con pan». La vecina aceptó. Un mediodía quiso contarle a la anciana sus pequeños logros y tropiezos. Se acercó al árbol y la encontró con su taza de té. La anciana no preguntó, esperó. «He hecho lo que pude», dijo Radha. «Mis días se ordenan». «Lo estás haciendo», respondió la anciana. «El corazón aprende a caminar repitiendo pasos». «A veces pienso en él», admitió. «Quizá repite pasos en otra ciudad». «Cuando amamos, esperamos», dijo la anciana. «Pero no detenemos la vida camina con nosotras». Radha respiró como quien deja entrar un nuevo aire. «Quise correr detrás de una carta que no era mía». «Está bien sentir», dijo la anciana. «Luego se suelta. ¿Y si no vuelve? Entonces habrás construido una casa por dentro para sostener a los tuyos. Y si vuelve, la abrirás con manos fuertes. Estoy aprendiendo a esperar sin romperme. Sigue con tus 3 pasos. Bajar el ritmo no es soltar el hilo».
Esa noche Radha hizo cuentas. Guardó 2 monedas en un frasco. Futuro. No sabía si su esposo volvería. No sabía cuándo. Pero en el espejo de agua del cántaro vio a una mujer que, sin darse cuenta, había vuelto a levantarse. Al día siguiente, el frutero le pidió llegar más temprano. «Ordenas como quien arregla un corazón», bromeó él. Radha sonrió apenas. Sabía que el orden empezaba adentro. En la calle, alguien la llamó por su nombre para encargar 2 arreglos más. Las voces del barrio ya no eran rumor, eran red. Cuando cruzaba la plaza con la canasta al brazo, los niños la rodeaban para preguntarle si hoy habría pan. Radha no prometía, hacía. Ese mismo atardecer, llevó pan a la vecina enferma y dejó una nota. «Mañana puedo lavar tu patio». La vecina respondió con otra. «Mañana yo cuido a tus hijos 1 hora». Así, la ayuda comenzó a circular como agua que encuentra cauces nuevos. El cansancio seguía, pero era distinto. No mordía, empujaba. Radha descubrió que, al acostarse, su cuerpo caía en un sueño hondo, sin sobresaltos. Al despertar, repetía su frase sin temblor en la voz. De vez en cuando, la duda regresaba, educada y terca. Radha le ofrecía una silla, contaba hasta 4 y la dejaba salir por la misma puerta por la que entró. Una tarde, mientras guardaba las monedas del día, vio al mayor de sus hijos arrodillado junto a la vela. «¿Qué haces?», preguntó. «Le doy gracias a la vela porque hoy comimos 2 veces», dijo el niño. Radha sonrió con los ojos húmedos. Anotó una nueva línea en su papel. «Ellos también están aprendiendo». Al acostarse, escribió sus 3 gracias con letra más firme. «Hoy hubo trabajo, hoy hubo ayuda, hoy hubo esperanza». Apagó la vela y antes de dormir, llevó la semilla al centro del pecho, y en ese gesto sencillo, el silencio del cuarto cambió de sabor. No era vacío, era espacio. Al amanecer siguiente, Radha repitió su frase, escribió sus 3 gracias y eligió su acto. La puerta interior volvió a abrirse. Siempre. Sección 7. El regreso de la esperanza. ¿Y si la esperanza no gritara y aún así tocara tu puerta? Ese pensamiento despertó a Radha el día en que todo cambió. Radha dijo su frase en voz alta y dejó que el sol le calentara la frente. Preparó pan, peinó a los niños y al barrer el umbral, escuchó 3 golpes suaves. No era visita, era un mensajero con una bolsa de cuero. «¿Radha?» «Sí», respondió, y la voz se le quebró. El hombre sacó un sobre con su nombre. Esas 5 letras la miraban. Respiró 4, sostuvo 4, exhaló 4 y firmó. Dentro, una carta y un giro pequeño. Leyó. «Encontré trabajo, estoy bien, envío lo que puedo, pronto escribiré. No me olvido de ustedes, perdóname la demora, sigan fuertes, te pienso cada día». Sonrió con incredulidad, como quien oye su nombre en ruido. Luego tembló. Abrazó a sus hijos, les mostró el nombre del padre, rieron con miedo y alegría. «Hoy comeremos con noticia», dijo. Guardó la carta y salió al camino. Los pies la llevaron al bañan. La anciana la vio llegar. Radha se arrodilló como quien vuelve al pozo. «Llegó una carta», susurró. La anciana inclinó la cabeza. Radha leyó despacio, como abriendo cerrojos. Cuando terminó, la anciana alzó la taza de té a modo de brindis. «No es magia», dijo. «Es dirección». «¿De verdad cambia algo pensar distinto?», preguntó Radha. «Pensar te dio rumbo. Tus actos encendieron la vela. Hoy sopla el viento». Radha miró el giro. No era mucho, era real. «Harina, jabón, un cuaderno», dijo. «Y guardaré una moneda en el frasco futuro». La noticia corrió sola. Una vecina asomó la cabeza y sonrió. Otra dijo: «Me alegro». Radha volvió a casa. La misma puerta parecía más ancha. Puso la carta en alto, no para presumir, sino para recordar. El resto del día fue igual y distinto. Trabajo, pan, costuras, pero con un hilo nuevo por dentro. Cada puntada parecía un sí que se repetía. Al caer la tarde, Radha pensó en su esposo, no con angustia, sino con paciencia en movimiento. No sabía cuándo volvería. Sabía algo mejor. Ella seguía de pie. Esa noche escribió: «Hoy hubo palabra, pan y regreso en promesa». Agradeció 3 veces. Apagó la vela más tarde y escuchó el silencio. El silencio sonó a posibilidad. Y el pueblo, por un instante, respiró al mismo tiempo que su esperanza. Radha sonrió, guardó la semilla y esperó. Sección 8. El impacto colectivo. ¿Y si una chispa encendiera una plaza entera?
Radha siguió con sus 3 pasos. La carta quedó como recuerdo, no trofeo, pero algo nuevo sucedía. Otros empezaron a imitarlos. Una mañana, en el mercado, el frutero puso un papel junto a las manzanas. Hoy haré lo que pueda con lo que tengo. La vecina que cosía dejó un frasco. Futuros. Cada clienta dejaba una moneda cuando podía. El herrero respiró en 4 tiempos cuando el hierro no cedía. La mujer del puesto de hierbas decía que, desde que agradecía 3 cosas antes de abrir, la gente llegaba distinta. Bajo el banyan, la anciana escuchó más que habló. 3 pasos. La tristeza camina contigo, no te dirige. Un campesino organizó turnos para compartir agua. Otro ofreció arar el terreno del vecino a cambio de grano al final de la cosecha. No era caridad, era pacto. Un grupo de madres se turnó para cuidar a los niños. Alguna iba al mercado sin prisas. El maestro, sin tiza, abrió. ¿Qué sí tenemos hoy? Respuestas en las manos, cuerda, piedras, hojas. Por primera vez en meses los niños llegaron temprano. Un joven que decía «no puedo» se ató un hilo rojo. Recordó tanto que un día se ofreció a pintar las puertas de la calle principal. Las puertas gastadas parecieron nuevas. No todo fue fácil. Hubo cartas que no llegaron, lluvias que no cayeron, dolores sin tregua. La desesperanza, sin embargo, fue perdiendo sitio. La esperanza, practicada, se volvió músculo. Radha, sin darse importancia, mostraba con su ejemplo. Cuando dudes, primero lo que toca. Un mediodía, el pueblo se reunió bajo el banyan. Alguien propuso una rueda de gratitudes. Gracias por el agua compartida. Gracias por la mano en la cosecha. Una niña dijo, gracias porque mi mamá me mira y sonríe. La anciana escuchó. No olviden, no es negar el dolor, es caminar con él sin que mande. Alguien dejó un frasco en el centro. Común. Aparecieron frases en puertas, postes, cuadernos y ventanas. Hoy haré lo que pueda con lo que tengo. No para exhibir virtudes, sino para recordar rumbo. Sin nombrarlo, cambió la forma de andar. Se enderezaron espaldas, se aflojaron puños, se encendieron velas al caer la tarde. Las mismas calles, otra manera de pisarlas. Radha siguió esperando carta. La espera ya no fue abismo, fue camino. En el frasco futuro, las monedas sonaron a campanas. El frutero enseñó a un muchacho a escoger frutas sin desperdicio. La mujer de hierbas organizó trueques de té por tiempo de cuidado. El herrero empezó a afilar herramientas de quienes no podían pagar, a cambio de que ayudaran a barrer la plaza los sábados. El maestro llevó la cuerda a la calle y midió con los niños la sombra del banyan para hablar de horas y estaciones. Las madres, al final del día, se sentaban juntas a contar 3 gracias en voz alta. No hubo discursos, hubo ejemplos. No hubo grandes dádivas, hubo constancia. No hubo milagros súbitos, hubo miradas nuevas. Bajo el árbol, Radha contó que el giro había alcanzado para harina, jabón y un cuaderno. Y guardé una moneda en futuro, dijo. Varios imitaron el frasco con nombres distintos. Semilla, pan de lluvia, para otros. La anciana, con una sonrisa que parecía luz en calma, murmuró. A veces, el milagro no es que cambien las cosas, sino la mirada que las sostiene. Entonces alguien, sin planearlo, leyó en voz alta la frase del papel del frutero. Otro la repitió, luego otro. En pocos segundos la plaza entera dijo, hoy haré lo que pueda con lo que tengo. No fue grito, fue acuerdo. No fue moda, fue decisión. Y aunque el cielo no prometió nada esa tarde, el pueblo entendió algo esencial. Cuando la esperanza se practica, deja huellas que los pies reconocen. Huellas que, tarde o temprano, conducen a casa, juntos. Sección 9. Capítulo final. ¿Qué harías si supieras que, desde donde estás, puedes mover un hilo que sostenga a otros? Esa es la pregunta que queda cuando el relato se apaga y el corazón sigue encendido. Aquí no hubo varitas, ni atajos, ni promesas de oro. Hubo una anciana bajo un árbol, una mujer cansada y una idea sencilla que se volvió camino. Radha no cambió el clima, pero cambió su frase al amanecer. No multiplicó panes, pero amasó uno cada día. No borró el miedo, aprendió a caminar con él. Y cuando una vida encuentra rumbo, otras encuentran compañía. Tal vez eso viste tú también. El hilo rojo del cuento dentro del cuento, la semilla cerrada en una mano, el susurro que ordena el día con 3 pasos. Primero, la frase que alinea. Hoy haré lo que pueda con lo que tengo. Segundo, 3 gracias que abren ventanas y dejan entrar aire.
Tercero, un acto de cuidado, pequeño, visible, concreto, que le dice al mundo, estoy aquí. Ese método no despeja el cielo en un minuto, pero te enseña a mirar la luz que ya hay. Y con la luz aparece la dirección. Con la dirección aparece la constancia. Con la constancia aparece el cambio que se puede sostener. El pueblo no recibió milagros empaquetados, se los fue tejiendo. Compartieron agua, repartieron horas, cambiaron no puedo por voy a intentar. El maestro buscó lo que sí había. El herrero sostuvo su pulso, la mujer de hierbas abrió la puerta con gratitud, y Radha, sin saberlo, se volvió puente. No por grandeza, por repetición. Lo que repites te repite, y la anciana siguió siendo raíz y sombra. No impuso caminos, señaló puertas, no prometió resultados, enseñó llaves. A veces basta con alguien que recuerde, con paciencia, que seguimos llevando la llave en el bolsillo. Si escuchaste hasta aquí, quizá en tu vida también hay un río esperando tus manos, una puerta esperando tu frase, un frasco de futuro esperando su primera moneda. No necesitas ruido, necesitas un primer paso. ¿Dónde? Aquí. ¿Cuándo? Hoy. ¿Con qué? Con lo que tengas. Antes de dormir, piensa en 3 gracias. Al amanecer, di tu frase. Durante el día, haz tu acto. Si te caes, repite. Si dudas, respira. Si duele, baja el ritmo, pero no sueltes el hilo. No persigas grandezas, practica fidelidades pequeñas. El cambio llegará caminando, no corriendo. Y cuando te parezca que nada responde, vuelve a sentarte bajo tu árbol o junto a tu ventana y recuerda la escena. Una carta que sí llegó, un pan que alcanzó, un gracias que hizo más ancho el día. La esperanza no siempre hace ruido, a menudo habla bajito y sostiene. Esta historia no termina, se continúa en ti. No importa cuán ancho sea tu desierto, hay un vaso de agua cerca de tu mano, una palabra cerca de tu boca, un gesto cerca de tu puerta. Hazlos contar. Comparte pan cuando puedas, pide ayuda cuando la necesites y guarda una moneda en el frasco que elijas nombrar. Atención, interés, deseo y acción. Recuerda el mapa. Elige hoy tu primera práctica, escríbela en un papel y cuéntasela a alguien que ames. Si este relato te dio dirección, compártelo con quien hoy necesite una. Para más historias que encienden el día y te acompañan en el camino, suscríbete y deja tu like ahora mismo. Y tal vez al final de este relato, descubras que tú también tienes un árbol al cual sentarte y una verdad que hasta hoy habías olvidado escuchar. Si quieres sentarte con nosotros bajo el banyan y no perder el resto del cuento, suscríbete y compártelo con alguien que amas. Lo que viene podría cambiar su día.